Muy bien, estamos listos. Muy buenas noches a todos los seguidores de los procesalistas aquí en la sala de Zoom y también a quienes nos siguen viernes a viernes en el Facebook Live. Soy Jorge Luis Mazón, director del programa, y quiero recordarles que este es un proyecto de formación permanente gratuita en Derecho Procesal que viene auspiciado por el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Ecuatoriana de Asociaciones de Escuela de Derecho. Estas tres instituciones que nos hemos aliado hace ya 8 meses aproximadamente para hacer esto que se ha convertido ya en una bonita tradición, los viernes de Derecho Procesal. Para los procesalistas del Ecuador es un inmenso gusto poder viernes a viernes estar conectados por esta forma, por las redes sociales, por el Facebook, acá también en la sala de Zoom a quienes se inscriben para ingresar a escuchar el programa directamente acá. Y la idea ha sido una idea sencilla que la cultivé durante mucho tiempo, pero que se incentivó en mi mente con el inicio de la pandemia. La idea de poder llevar sobre todo a los estudiantes de Derecho y sobre todo a aquellos colegas y estudiantes que pueden pagarse una capacitación del mejor nivel, mereciéndosela. Entonces, digo, la idea era esta, poder hacer un proyecto donde el factor económico no sea un limitante para poder acceder a esa capacitación. Llegamos el día de hoy al programa número 35 ya de los procesalistas y luego de esos agradecimientos de rigor, permítanme contarles también que este programa no sería posible sin la coproducción y el apoyo que semana a semana me dan algunos de mis colegas, y quiero agradecer fundamentalmente al abogado Alfredo Cuadros, a Andrés Cervantes, a Bolívar Vergara, a la doctora Nadia Villón y al profesor Milton Velázquez. Ellos son, y perdón, me estoy olvidando de Ricardo Hernández y Miguel Ángel Angulo. Somos bastantes ya. Hemos ido creciendo y espero que crezcamos un poco más en la plana de coproducción de los procesalistas. Gracias a todos ellos que nos ayudan entre semana, que hacen los contactos y nos apoyamos y nos damos ideas sobre cómo hacer este programa cada vez mejor. Gracias también a todos quienes nos siguen. Y este es el momento de presentar el programa del día de hoy. Los procesalistas de este viernes va a hablar de debido proceso, ¿no? Para eso tenemos, como acostumbramos eventualmente, una moderadora invitada que va a hacer un conversatorio con nuestra invitada de la noche. Nuestra moderadora invitada es la abogada Belén Alejandra Aguinaga. Permítanme brevemente contarles que Belén es abogada y máster en litigio y arbitraje internacional por la Universidad San Francisco de Quito, donde actualmente es docente también y que se ha desempeñado como directora de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos en la Fiscalía General del Estado, y fue también asociada de la firma Rosero y Albán, donde participó en litigios relacionados con derechos humanos a nivel nacional e internacional. Belén, bienvenida a los procesalistas. Nos complace inmensamente que hayas aceptado la invitación para moderar este programa con María Dolores. Nuestra invitada de esta noche es María Dolores Miño. María Dolores es una conocida abogada y especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Tiene una maestría en Derecho Internacional por el Washington College of Law. Ha trabajado como especialista en la CIDH, la Procuraduría General del Estado, Fundamedios y otras ONGs locales. Además, ha realizado consultorías para ONGs internacionales. Actualmente, María Dolores dirige el Observatorio de Derechos y Justicia, es docente de la carrera de Derecho en la Universidad Internacional del Ecuador y coordina el Centro por la Transparencia y los Derechos Humanos de esa institución.
Esas son nuestra moderadora invitada y nuestra invitada estelar de esta noche. Gracias, Lolo, por haber aceptado venir a los procesalistas, y te dejo la sala para que puedas compartir tu ponencia de esta noche, que la has titulado Los estándares del debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida, Lolo. ¿Se te fue el video? ¿Nos estás escuchando? Esperemos un segundito, parece que algo pasó. La tengo en la sala, pero sin audio y sin video. A ver. Me está escribiendo por interno María Dolores que tuvo algún problema con su audio y que nos escucha, pero que no le escuchamos a ella. Vamos a esperarle un momentito. Son gajes del oficio, a veces ocurre aquí en la sala de Zoom. En los entrenamientos estábamos muy bien. Está cambiando de computador un segundo. Salió de la sala un momento y me pide que les distraiga un poco mientras se reconecta. Bolívar, te pido que seas tan amable de ayudarme a ver que si es que Lolo regresa a la sala. Aquí vamos a estar pendientes, Jorge. Gracias, gracias. Controlando aquí la sala de espera. Bueno, mientras tanto, mientras se reconecta Lolo y Bolívar me ayuda con eso, les voy a contar rápidamente que este mes vamos a tener un programa muy especial de los procesalistas. Hemos logrado hacer el día de ayer hemos tenido ya la confirmación del profesor Jordi Ferrer Beltrán, un conocidísimo y de los más importantes exponentes, procesalista español y de los más grandes exponentes de la teoría de la prueba actualmente. Acaba de lanzar un libro con la editorial Marcial Pons y ha accedido a venir a los procesalistas el sábado 22, es la única fecha que tenía disponible, para hacer una ponencia relacionada con lo que expone en el libro. Es un invitado, pero así que no se lo pueden perder. Y les quiero desde ya invitar, hemos empezado el día de hoy en nuestras redes sociales, en las redes del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal también a difundir el evento, y lo vamos a tener el 22. Apúntense para el 22 de ese sábado para que nos sigan. Va a estar un programa distinto de los procesalistas. Vamos a tener algunas cositas especiales que ya les contaremos cuando se vaya acercando el día. A ver. Está teniendo problemas María Dolores y creo que se va a conectar desde el celular. Algo le pasó a su computador. Gracias por la paciencia, no nos ha pasado nunca esto, pero bueno, siempre hay una primera vez. ¿Qué más? Estamos también trabajando desde la producción del programa y desde el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal en hacer algunos otros contactos internacionales. La idea es tener por lo menos una vez al mes gente de ese perfil así, del estilo de Jordi Ferrer. Le tuvimos hace poco al profesor también Óscar Fernández de León, recordarán. Y eso,
Creemos que ahora que se ha facilitado y se han acortado las distancias y la geografía es cada vez menos un impedimento, poder traer a gente que en condiciones que no hubieran sido las que estamos viviendo en la pandemia, hubiera sido mucho más complicado traerla y costoso también traerla presencialmente, ¿no? Así es que, bueno, en medio de toda esta crisis y toda esta época tan complicada y difícil que nos ha tocado vivir desde el año pasado, por lo menos en este sentido hemos salido favorecidos y vamos a intentar, pues, sacarle punta y provecho a esta condición. Desde luego hay que agradecer la generosidad que por regla general tienen muchos de estos académicos de talla internacional, de talla mundial algunos, y que acceden generosamente a compartir con nosotros lo que tienen para compartir. Me está escribiendo Lolo que le dé un minuto. Ya se conectó. Ya está, sí. Le vamos a hacer coanfitriona. Ya, María Dolores, dame un segundito. Te estoy dando los permisos. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Ya, ahí está, perfecto. Perfecto. Perdón la falla tecnológica. No te preocupes, no te preocupes. Me puse a contar chistes para el auditorio mientras Ah, tú... ya, qué bueno. Así se prepara, porque capaz Así es conmigo que se toda va. la gente está divertidísima ahorita. Espero que no me los bajes. Yo también, espero que no. O sea, yo lo que sí tengo por seguro es que la Belén por lo menos sí se va a divertir. Seguro. Bienvenida, Lolo. Puedes Gracias, empezar cuando quieras. Gracias. ya pueden ver mi presentación. Te escuchamos. Perfecto. Bueno, primeramente, gracias, Jorge Luis, y a todo el equipo de los procesalistas. Para mí es un honor estar aquí, compartir con ustedes lo poquito que sé. También agradecerle a mi querida Belén, que accedió casi a última hora ser mi moderadora. Yo le había dicho al Jorge Luis que quería que sea una mujer, porque ustedes ya me conocen, ya saben cómo soy. Y además quería que sea alguien que tuviera alguna afinidad con mi rama de experticia y con lo que vamos a hablar el día de hoy, precisamente para que las preguntas fueran como más acercadas a la línea que vamos a manejar. Así que, Belencita, también te agradezco mucho. Y para quienes no le conocen, Belén es otra de las grandes promesas del derecho internacional, constitucional y derechos humanos de este país. Hoy por hoy se desempeña como asesora en el despacho de Daniela Salazar en la Corte Constitucional. Personalmente es una colega que yo aprecio y admiro mucho, así que estoy muy feliz de que me acompañe la noche de hoy. Yo le había dicho al Jorge Luis que quería en algún momento venir a conversar con ustedes sobre las garantías del debido proceso como un derecho humano, que es el título de mi exposición el día de hoy. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque parecería ser que los derechos humanos no están muy relacionados en el día a día con quienes practican el derecho procesal desde sus distintas materias, lo que yo he visto en mi experiencia especialmente reciente es que hay una necesidad cada vez mayor de que aquellos de ustedes que litigan diariamente en el ámbito de lo civil, de lo penal, incluso el derecho administrativo, conozcan al menos de manera superficial estas garantías del debido proceso como derecho humano, especialmente desde los estándares que vienen del sistema interamericano, porque eso les puede ayudar a ustedes a reforzar ciertos argumentos y a proteger mejor a sus clientes en el ámbito de cualquier proceso, en el ámbito de cualquier proceso que ustedes estén llevando. Yo, en mi experiencia reciente, he tenido el gusto de trabajar haciendo equipo con varios abogados penalistas. Y algo que yo me he dado cuenta es que ellos a veces no conocen esto y que sí ayuda el momento de sus audiencias, el momento de presentar sus argumentos. Entonces, espero, mejor dicho, que esto sea de utilidad para ustedes. Y la idea es que ustedes hoy, esta noche, conozcan, aquí les voy a contar qué vamos a decir. Ok, entonces, ¿qué quiero contarles del día de hoy? Primeramente, ¿qué es el debido proceso como un derecho humano y su carácter inderogable? El alcance del derecho al debido proceso en la jurisprudencia del sistema interamericano, ¿qué constituye la garantía del juez independiente e imparcial? Las garantías procesales que constituyen ya los parámetros mínimos a observarse en el contexto de un proceso y, si tenemos tiempo, cuestiones relativas al debido proceso penal, y si esto último les quedo debiendo, al Jorge Luis le va a tocar invitarme otro día. Entonces, lo primero, ¿qué es el debido proceso desde una perspectiva de derechos humanos?
Para ustedes que son procesalistas, sabrán que el debido proceso, o al menos intuyen, que el debido proceso es este conjunto de garantías y normas y estándares y pasos que tiene que seguirse y que son particulares a diferentes procesos de acuerdo a su naturaleza. Esto es cierto, pero para quienes trabajamos en el ámbito de los derechos humanos, además de una serie de pasos procesales, el debido proceso se constituye como un derecho humano que está consagrado en diferentes instrumentos internacionales, a los cuales el Ecuador es parte, y también en nuestra Constitución en el artículo 76. Yo no puse acá el artículo 76 porque mi enfoque va a ser exclusivamente a partir de la jurisprudencia del sistema interamericano, pero ustedes seguramente saben, esta garantía al debido proceso está consagrada en nuestro artículo 76. Entonces, no es solo todos estos pasitos que tienen que darse, pero también es un derecho y como tal el Estado está obligado a respetar y garantizar el adecuado ejercicio de este derecho. Entonces, creo que se me ha descuadrado. Bueno. El artículo, si ustedes revisan el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ustedes van a ver que este artículo 8 se divide en dos. La primera parte, que es el artículo 8.1, se refiere a ante quién o cuáles son las características que tiene que tener el tribunal o juez bajo al cual una persona se va a someter. El artículo 8.1 dice que todas las personas tienen derecho a ser escuchadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial para la resolución de cualquiera de sus derechos. Ya vamos a ir desmenuzando cada uno de estos listas. Entonces, sí se me descuadró un poquito mi presentación, voy a llorar. Entonces, este artículo 8 lo que hace es reconocer el derecho al debido proceso legal que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar una adecuada defensa de los derechos y obligaciones que estén bajo consideración judicial. ¿Qué implica esto? Creo que voy a sacar mi presentación. Voy a volver a subir mi presentación en el otro formato porque este está un poquito descuadrado. Deben un segundo. ¿Qué es lo que significa esto? Usualmente o de manera tradicional, al debido proceso se lo ha entendido como un conjunto de garantías que rigen o que están relacionadas, mejor dicho, con el ámbito del derecho penal. Y esto es cierto, en general, incluso la propia redacción del artículo 8 establece que estas garantías parecerían estar relacionadas sobre todo en el ámbito de lo penal, pero en realidad ya en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que se ha visto y lo que ha establecido la Corte es que en realidad no solamente se refiere esto al ámbito del proceso penal, sino que estas garantías del debido proceso están relacionadas o se aplican, mejor dicho, a todos los procesos de diferentes materias. Y esto es el primer punto importantísimo que yo quisiera que ustedes tengan en cuenta. Las garantías del debido proceso no rigen exclusivamente para el ámbito del derecho penal, sino que, como establecido la Corte en casos como Baena Ricardo, contra Panamá se ha indicado que a pesar de que parecería inferirse eso de la lectura simple del artículo 8, en realidad, en cualquier instancia donde los derechos de una persona estén siendo decididos por una autoridad pública, se aplican las garantías del debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Déjenme ver si ya les puedo proyectar nuevamente. Ya, ahí pueden ver la presentación, sí, ¿no es cierto? Díganme que sí. Sí, se está viendo muy bien, ahora está bien. Sí, ahora sí está bien, ya, es que le pasé al PowerPoint y ahí se me descuadró un poquito. Listo. Vamos a poner presentar. Ok, ahora sí. Ya la próxima vez que venga ya vengo con buena computadora ya. Ok, entonces, dos cosas que tienen que saber de esto. Lo primero, que no solo aplica a procesos penales. Ya, aquí yo les hago énfasis en esto porque usualmente mis colegas que no se dedican a esta rama, cuando yo les digo las garantías del debido proceso, me dicen, pero eso es solo para penal. Yo les digo, no, en realidad, cualquier proceso, incluso un juicio de familia, un contencioso administrativo, todo proceso donde el sentido y el alcance de los derechos de un justiciable esté en controversia,
está revestido por estas garantías del debido proceso. Pero además, otros procesos que no son de naturaleza judicial, sino, por ejemplo, administrativos, también están regidos por estas garantías procesales mínimas. Por ejemplo, procedimientos de carácter administrativo. Pensemos en, por ejemplo, una concesión de una visa, por ejemplo, a un migrante. El tema de las visas o el tema migratorio, en principio, no es una garantía, no es un proceso de carácter judicial, es un proceso administrativo porque son órganos del Ejecutivo los que toman esta decisión. Sin embargo, como esta decisión está relacionada con el ejercicio de un derecho humano, el derecho a la movilidad humana, también tiene que regirse por estas garantías del debido proceso. Entonces, para cualquier tipo de proceso judicial en diferentes materias y para otro tipo de procesos de carácter administrativo, donde el alcance y el sentido de los derechos de los procesados estén en juego. Casos les recomiendo para esto, Baena Ricardo y otros contra Panamá, que en realidad es el primero que abre esta línea jurisprudencial. Tenemos Tribunal Constitucional contra Perú y Granier y otros contra Venezuela. Este último caso es interesante porque habla precisamente de que se tienen que aplicar las garantías del debido proceso en las acciones o el gestionar administrativo de los órganos del Ejecutivo a la hora de tomar decisiones que afectan el ejercicio de derechos. Segundo punto importante, y esto lo vimos y lo discutimos un poco al inicio de la pandemia el año anterior, el carácter inderogable de las garantías del debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que hay ciertos derechos humanos y derechos constitucionales que son susceptibles de suspenderse en ciertos escenarios y bajo ciertas condiciones. Usualmente se permite que ciertos derechos sean suspendidos o restringidos en el contexto de situaciones de emergencia o de grave calamidad pública. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre asociación, el derecho a la reunión, son derechos que tradicionalmente podrían suspenderse en el contexto de una emergencia, pero esto no ocurre con respecto al debido proceso. ¿Por qué no? ¿Y qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana en dos opiniones consultivas famosísimas, que son la opinión consultiva OC8 y la opinión consultiva OC9, del año 87 ambas, donde se le preguntaba a la Corte, ¿puede o no se puede suspender las garantías del habeas corpus o el amparo, respectivamente, en una situación de emergencia? Y lo que dice la Corte Interamericana en estos casos es que, dada cuenta que hay ciertos derechos que son insuspendibles, incluso en estados de emergencia, el derecho a la vida, la prohibición contra la tortura, por ejemplo, la igualdad y no discriminación, se requieren mecanismos para tutelar estos derechos insuspendibles, incluso en estos casos de emergencia, con lo cual el mecanismo de tutela de estos derechos, que serían ciertos procesos de carácter judicial, no son susceptibles de suspensión. Entonces, lo primero que tenemos que saber con respecto a esto es el carácter insuspendible de las garantías del debido proceso, que suponen dos cosas. En primer lugar, que las garantías judiciales para la tutela de derechos humanos, llámese habeas corpus, amparo en general, acción de protección en nuestro país y todas las garantías que están en nuestra Constitución y nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, no son susceptibles de suspensión. ¿Qué quiere decir esto? No solo que no pueden suspenderse, sino que en casos de emergencia tiene el Estado que llevar a cabo todos los medios que sean posibles para garantizar un efectivo ejercicio del mismo. ¿Qué es lo que pasó? Acuérdense ustedes en el contexto de la emergencia al inicio de la pandemia, que se emitían unas resoluciones por parte del Consejo de la Judicatura, donde la primera resolución decía, solo vamos a mantener vigente la garantía del habeas corpus, lo cual implicaba de facto suspender el resto de garantías judiciales de tutela de derechos, incluyendo la acción de protección. Esto luego fue revertido a causa precisamente del revuelo y de la indignación que causó. Y por otro lado, supone que se va a dotar de los medios adecuados para poder ejercer debidamente estas garantías. Y esto es importante saberlo a la luz del contexto de pandemia que estamos viviendo, porque no es cuestión de decir solamente ya, no se suspenden las garantías. Ok, pero ¿qué medidas positivas se han tomado desde el Estado para que los justiciables puedan efectivamente activar esas garantías? Si ustedes ingresan al sistema electrónico de la función judicial, ustedes se van a encontrar con cosas como, por ejemplo, que ustedes no pueden presentar acciones de protección por fuera de las horas, que me parece que es de 8 de la mañana a 5 de la tarde o 3 de la tarde, el sistema del proceso electrónico, lo cual contradice la naturaleza de las garantías judiciales de tutela de derechos, donde todos los días y horas son hábiles. Entonces, por ejemplo, si es que alguien tuviera un habeas corpus del día de mañana, que no podemos salir,
yo no podría ingresarlo esto por el sistema electrónico porque me establece una hora. Si es que yo estoy a las 9 de la noche, ya no lo puedo ingresar. Esto nos pasó con mis alumnos hace un par de semanas y yo les dije, se van a flagrancias o se van donde puedan porque no existe un requisito de hora y tiempo para la presentación. Y así estemos en pandemia, como estos derechos no son suspendibles, ustedes pueden exigir que le reciban en cualquier lugar, en cualquier dependencia judicial que esté abierta. Entonces a los pobres estuve dándose las vueltas por todo lado porque esto era un habeas corpus. Finalmente ya a causa de presión les recibieron, pero ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo este carácter inderogable de las garantías no se respeta. También es evidenciable esto a partir de otras normas por fuera del sistema de protección de derechos humanos y específicamente las normas del derecho internacional humanitario, los 4 convenios de Ginebra, por ejemplo, que rigen lo que ocurre dentro del contexto de conflictos armados. En estos casos, ustedes pueden ver, por ejemplo, el artículo 3 común a los convenios de Ginebra, que se considera como una norma de rango ius cogens, que una de las garantías que no puede suspenderse ni siquiera en conflictos armados es precisamente el derecho al debido proceso. Y en esos contextos lo que se exige es que si hay personas que van a ser procesadas, pensemos en prisioneros de guerra que van a ser procesados frente a tribunales militares, también tienen que gozar de las debidas garantías que ya vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a dividir el análisis del artículo 8 de la Convención Americana que establece el derecho al debido proceso en sus 2 partes. La primera parte habla del derecho a ser oído por un juez independiente e imparcial. Y yo puse una caricatura ahí porque esto muchas veces no se cumple. Entonces, vamos a ver qué queremos decir cuando hablamos de un juez independiente e imparcial. Estas son las cuestiones, digamos, formales y procesales que aseguran que estos derechos, los derechos de todas las personas, se resuelvan a la luz de ciertos parámetros de formalidad que el Estado tiene que garantizar. Abarca una suerte de protección material, más allá de las garantías individuales que luego vamos a ver, un marco de protección y de formalidad que establece sobre todo límites al poder público. ¿Cómo tiene el Estado que garantizar que se desenvuelvan estas garantías procesales? Está consagrado en esta primera parte del artículo que te dice cómo y frente a quién. Un juez competente, independiente e imparcial. Además, dice el artículo punto 1, el derecho a ser oído. ¿Qué quiere decir este derecho a ser oído y qué implica este derecho a ser oído? Supone no solo la posibilidad de formalmente irte a presentar frente a una corte, sino que esta exposición de argumentos frente a una corte tengan un resultado adecuado, que no necesariamente tiene que ser favorable, pero que sí tiene que verse que al menos los tribunales han hecho un esfuerzo por evaluar y valorar los argumentos de cargo y de descargo que se está presentando por las partes. Entonces, derecho a ser escuchado. En la jurisprudencia del sistema interamericano, este derecho a ser escuchado ha sido tratado en diferentes casos y ha sido trasladado a diferentes cuestiones específicas. Por ejemplo, el derecho de las víctimas y de los familiares de las víctimas, por ejemplo, las víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, a ser oídos en el contexto de los procesos. Muchas veces a los familiares no se les ha permitido ni siquiera participar en los procesos y un poco han actuado por fuera de las actuaciones judiciales sin poder hacer un control efectivo además de estas actuaciones judiciales. También supone el derecho a una investigación judicial efectiva, es decir, ha dicho la Corte Interamericana que esto supone no solo la realización de meras acciones formales, sino que esta investigación efectivamente esté orientada a alcanzar la verdad de los hechos y no sean simplemente meras formalidades que están destinadas al fracaso, ha dicho la Corte. Esto está relacionado con el deber de actuar con debida diligencia, especialmente en el ámbito de la investigación de ciertos casos. No es cuestión de abrir un expediente, no es cuestión solamente de decir que estás incorporando peritajes o documentos en el proceso, sino que esta investigación que se hace tiene que tender y propender a arrojar un resultado que es alcanzar la verdad de los hechos y alcanzar justicia para quienes están frente a los órganos del Poder Judicial. En casos donde se ha evidenciado, por ejemplo, que los órganos del Poder Judicial actúan simplemente llenando formalidades o haciendo cosas un poco mecánicamente, pero sin un interés legítimo de alcanzar la verdad, y esto se evidencia en la forma como se llevan a cabo estas investigaciones, pues se ha dicho que este derecho a ser escuchado no ha sido debidamente cumplido.
Hay otras situaciones donde ha habido ciertas acciones de obstrucción de justicia, en casos de la Corte Interamericana, por ejemplo, donde quienes accionaban o quienes solicitaban las investigaciones eran amenazados, o en otros casos incluso sus abogados eran amenazados de muerte o perseguidos penalmente. Entonces entendí esto también como una obstrucción a la justicia. Y también el deber de la protección de quienes intervienen en el proceso como una garantía de que estas pruebas sean efectivamente incorporadas al mismo y tengan el efecto para el cual fueron incorporadas. ¿Qué casos son emblemáticos en este ámbito? Por ejemplo, el primer caso de la Corte Interamericana, que es Velázquez Rodríguez contra Honduras, que se refiere a desapariciones forzadas y cuál es el deber del Estado de actuar con debida diligencia en el contexto de estas desapariciones forzadas. Los casos de la Cantuta y Barrios Altos contra Perú, así como el Monacid Arellano contra Chile, que hablan de cómo la emisión de leyes de amnistía y punto final se vuelven un mecanismo de obstrucción para alcanzar la justicia y para permitir a los familiares de las víctimas de desaparición forzada de efectivamente obtener verdad y justicia por estos hechos. Y los casos de las masacres, hay el caso del masacre de Río Negro, hay varios casos en Colombia. Yo les puse el ejemplo de los desaparecidos del Palacio de Justicia contra Colombia, porque es un caso que más o menos estuvo sonado, donde la Corte ha dicho que los familiares de estos desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente tienen derecho a ser escuchados en el contexto de los procesos de investigación. Segundo punto, ¿qué entendemos por un juez competente? Un juez competente, un tribunal competente, dice la Corte Interamericana, en primer lugar, es aquel que tiene que estar establecido con anterioridad a la ley. Esto supone una prohibición de establecer tribunales ex post facto, es decir, tribunales con posterioridad al cometimiento de los hechos que se están juzgando. Además, estos tribunales tienen que actuar en el contexto de los procesos que también están previamente establecidos por la ley. Entonces, tanto el proceso como el tribunal en sí mismo están limitados en su accionar por este principio de legalidad. Y efectivamente, no solo existe una prohibición de ser juzgado por tribunales ad hoc, sino también existe una prohibición desde las sentencias de la Corte Interamericana a que ciertas cuestiones se juzguen en tribunales policiales o militares. Y hay una línea jurisprudencial bastante extensa de la Corte Interamericana con respecto a esto último. La prohibición de que cuestiones que tienen que ver con violaciones a derechos humanos sean conocidos en fueros militares o policiales. Lo ha dicho la Corte en reiteradas oportunidades. Y esto tiene que ver mucho con las garantías de independencia e imparcialidad que ya vamos a ver en un ratito. Y lo que ha dicho la Corte es en realidad cuando, por ejemplo, una violación de derechos humanos es cometida o se presume que ha sido cometida por las Fuerzas Armadas, por ejemplo, resultaría un poco sospechoso con respecto a la imparcialidad de un propio tribunal militar que conozca ese caso. Hay una sombra de sospecha y entonces esto por un lado. Luego, por otro lado, también ha dicho la Corte, los tribunales militares y policiales no tienen una competencia material para estos hechos, porque su competencia se subsume exclusivamente a cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la función militar y policial. Las violaciones a derechos humanos tienen que necesariamente juzgarse en un fuero de justicia ordinaria. ¿Qué casos son interesantes con respecto a esto? Por ejemplo, en el caso Son Ramírez contra Venezuela, un militar en retiro es procesado frente a tribunales militares venezolanos por el delito de ofensa grave a las Fuerzas Armadas, que es un delito de desacato y que además per se es contrario al artículo 13 de la Convención Americana. Y en ese caso, la Corte dice, se violó la garantía del juez competente porque este señor primeramente era un militar en retiro, y en segundo lugar, la infracción de la cual se le acusaba no era una inherentemente militar. Lo que él había hecho es ir a decir que posiblemente las Fuerzas Armadas estarían involucradas en un asesinato que se cometió en un fuerte militar. Esto no es algo que es inherentemente propio a las funciones militares, por lo tanto no debería haberse juzgado en un tribunal militar. En el caso Lori Berenson Mejía contra Perú, que forma parte de una línea jurisprudencial bastante extensa de casos contra Perú que tienen que ver con el procesamiento de personas que pertenecían o se presumía que pertenecían a Sendero Luminoso. La Corte fue muy enfática con respecto a la utilización de tribunales militares para el juzgamiento de delitos relacionados con el terrorismo. A estas personas se les juzgaba en primer lugar en justicia penal ordinaria y en segundo lugar en tribunales militares por el delito de traición a la patria.
Y lo que decía la Corte Interamericana en estos casos, además de la violación del principio non bis in idem, era que estos tribunales militares en realidad estaban juzgando delitos que eran propios de la jurisdicción ordinaria y que por lo tanto se había violado este derecho al juez competente. Finalmente, en los casos de las masacres contra Colombia, lo que se veía era estos casos están relacionados con masacres que se cometían en o contra varios miembros de comunidades campesinas o indígenas en Colombia por parte de paramilitares y también a veces de las Fuerzas Armadas en el contexto del conflicto armado. Y en varios de estos casos, el argumento de defensa de Colombia era nosotros ya les sancionamos a estos militares en fuero administrativo mediante sanciones administrativas dentro de lo militar. Y la Corte decía, no es un fuero competente, primeramente por el tipo de delito, o sea, no se puede sancionar un delito tan grave en una sede administrativa, y por otro lado, tampoco, como ya se había venido diciendo, los tribunales policiales o los tribunales militares son tribunales competentes para conocer casos que tengan que ver con posibles violaciones de derechos humanos. Siguiente, la garantía de independencia e imparcialidad, que a veces estas dos se dicen en conjunto, pero en realidad no son lo mismo. Cuando hablamos de independencia, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ha recogido en realidad la jurisprudencia del Tribunal Europeo, estamos hablando de varias cuestiones. La independencia pasa porque el juez o el tribunal tiene que estar libre de presiones externas e internas, es decir, tiene que poder actuar sin sentir injerencia tanto de poderes externos, y poderes externos me refiero no solo a otros poderes del Estado, sino pueden ser poderes particulares, empresas, multinacionales, etcétera, etcétera, y dentro de la propia función judicial también. Además, ha dicho la Corte Interamericana que la independencia del juez se garantiza también con la estabilidad en el cargo. Ha hablado de casos en Venezuela, por ejemplo, donde habían estos jueces provisionales, jueces provisorios se llamaba en Venezuela, en nuestro caso se llamaban jueces temporales, y decía que la inherente inestabilidad en el cargo de estos jueces provisorios ponía en riesgo su independencia, porque como tenían susto de que cualquier rato les iban a votar, un poco trataban de ajustar sus decisiones a lo que le iba a satisfacer al Poder Ejecutivo, y esa mera situación de inestabilidad en su cargo ya ponía en riesgo su independencia. Y también ha dicho la Corte Interamericana que la independencia se garantiza a partir de procesos de selección transparentes, independientes e imparciales. ¿Por qué? Porque mediante un proceso de selección en méritos público que sea fiscalizado por toda la ciudadanía, nosotros podemos saber si efectivamente el juez que está en ese cargo no tiene afectos o cercanía con alguien del poder público, es idóneo para ejercer ese cargo, no responde a los intereses de ciertas personas o grupos políticos. Entonces, esto un poco relacionado a lo que pasó recién en el proceso de selección de las vacantes en la Corte Nacional de Justicia, donde muchos ONGs criticábamos que el proceso no había sido transparente. Nuestra preocupación de la transparencia era porque tiene un impacto en la independencia. Yo necesito saber si el juez que están eligiendo está libre de sesgos, presiones externas o cercanía con alguien del poder público, y esto solo puedo verificar si es que hay transparencia en este proceso. Por otro lado, la imparcialidad supone cómo el juez se acerca a la causa y supone el hecho de que el juez tiene que estar libre de sesgos en la causa. No debe tener un interés directo en la causa y no debe tener afectos o desafectos por las partes en las causas. Ahora, me voy a detener aquí un ratito porque ha habido mucha controversia, especialmente con respecto a ciertos jueces de la Corte Constitucional, con respecto a su imparcialidad en ciertos casos. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando en 2019 la Corte Constitucional resolvió el caso del matrimonio igualitario, cuyo ponente era el juez Ramiro Ávila, muchas personas alegaban que el juez Ávila no era imparcial porque en su ejercicio anterior como defensor de derechos humanos, él se había pronunciado en múltiples ocasiones in abstracto a favor del matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo. En esto hay que hacer una precisión, porque cuando hablamos de imparcialidad, no hablamos de que el juez tiene que permanecer siempre y absolutamente neutral o que no puede tener una opinión propia con respecto a una situación jurídica en general, como puede ser el aborto en general, el matrimonio igualitario en general, que son temas generales. Todos ustedes, todos nosotros como abogados, en nuestro proceso de formación y en nuestra experiencia, vamos dando pasos que dan cuenta de ciertas posiciones con respecto a determinados temas. Yo, por ejemplo, hablo mucho de derechos humanos, del tema del aborto en términos generales, pero no tengo un acercamiento a una causa en particular, a menos ahorita.
Entonces, lo que hay que entender como imparcialidad no es que el juez no tenga ningún tipo de criterio, no haya esgrimido ningún tipo de criterio, porque es realmente imposible que alguien que llega al cargo de una alta magistratura en algún punto en una clase no se haya referido al tema, o en una entrevista no se haya referido al tema, o en algún artículo académico no se haya referido al tema desde una u otra postura. Eso no afecta a la imparcialidad. Lo que afecta a la imparcialidad es cuando el juez tiene un interés directo, no en el tema de la causa, pero en la causa en sí mismo, o tiene afectos y desafectos contra quienes están a favor o en contra de quienes están dentro de la causa. Entonces, en este sentido, estos reclamos que se hace a veces a los jueces constitucionales por lo que han hecho en su pasado, básicamente no tiene asidero ni afecta su imparcialidad porque con respecto a esa causa en concreto no tienen un interés directo. ¿Qué casos les recomiendo para profundizar en independencia e imparcialidad? Los casos contra Ecuador de la Corte, de la remoción de la Corte Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, perdón, el caso Quintana Cuello contra Ecuador y el caso gemelo de este es Camba Campos contra Ecuador, que es la remoción arbitraria de los jueces del Tribunal Constitucional en 2004. También Reverón Trujillo contra Venezuela, este es el que habla de los jueces provisorios y la estabilidad en el cargo, y el caso Linda Loaiza Soto contra Venezuela, que habla sobre la necesidad de que las autoridades judiciales actúen libres de sesgos en materia de género, que me parece súper interesante. Hay casos contra México, también se ha hablado de esto. En el caso Paola Guzmán Albarracín, recientemente contra Ecuador, también se hablaba de imparcialidad de los jueces con una perspectiva de género. Y lo que ha dicho la Corte es que muchas veces los estereotipos de género de alguna manera contaminan la forma como los jueces perciben y deciden un determinado caso. Y esto se puede ver en la forma como deciden y argumentan y analizan la evidencia, se evidencia este sesgo de género que se ha dicho afecta a la imparcialidad. El artículo 8.1 termina diciendo, díganme cuánto tiempo tengo que yo me suelo pasar. Termina diciendo el artículo 8.1 que todas las personas tienen derecho a ser escuchados por un juez independiente e imparcial en un plazo razonable. ¿Qué es un plazo razonable? Este es uno de los temas más discutidos en la jurisprudencia del sistema interamericano. Lo primero que tenemos que saber es que cuando hablamos de un plazo razonable para la resolución de una causa, no nos estamos refiriendo a un tiempo fijo. Es decir, no podemos decir que un plazo razonable siempre es 1 año, siempre es 3 años, siempre es 7 años, porque en realidad la determinación de esa razonabilidad está relacionada con ciertas características propias de cada proceso. Y ustedes saben que hay procesos que por su naturaleza van a tender a ser más complicados y más largos y otros procesos que también por su naturaleza tienen que ser más expeditos. Por ejemplo, las garantías judiciales. Entonces, dado que no podemos establecer un número de años o de meses en el cual se tenga que resolver una causa para cumplir con el estándar de plazo razonable, la Corte Interamericana ha esgrimido algunos criterios que deberíamos tomar en cuenta para ver si es que en nuestro caso el juez se está pasando de tiempo, me está violando el plazo razonable o está dentro de los parámetros de lo que es aceptable sin que se configure una violación a derechos humanos. ¿Qué es lo primero? La complejidad del asunto. Esto posiblemente estos son cuestiones un poco subjetivas, pero creo que sí son posibles de determinar. ¿Cómo determinó la Corte Interamericana la complejidad del asunto? Un asunto es más complejo, más difícil y por lo tanto se permite que se demore más en su resolución. Por ejemplo, cuando hay multiplicidad de víctimas, pensemos en los casos de las masacres que yo les mencionaba hace un ratito, ahí no hay una sola víctima y hay como 300 víctimas. De estos 300 habrá que practicar 300 peritajes, habrá que practicar X número de testimonios, X número de pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, la complejidad del asunto está relacionada al número de víctimas, a la cantidad de pruebas, a los peritajes que hay que hacer, etcétera, etcétera. Luego tenemos, ¿qué otra cosa tenemos que ver para ver si es que se ha violado el principio de plazo razonable? Es la actividad procesal del interesado. ¿Cómo se comportó el justiciable durante este proceso? Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo presente, no sé, una acción de protección y luego cuando me convocan a la audiencia no voy. O dilato, o solicito dilatoria tras dilatoria, tras dilatoria, tras dilatoria. En este caso, si es que hay una demora por parte del juez, ya esa demora no es atribuible al juez, ni es atribuible al Estado, es atribuible a mí, a lo que yo hice dentro de mi actuación como parte procesal. También tiene que analizarse la conducta de los órganos estatales, especialmente los jueces que conocían la causa. Por ejemplo, si es que un juez recibe, no sé, una denuncia y se demora 1 año en empezar las diligencias adecuadas, obviamente no actuó
diligente y oportunamente, y entonces se podría configurar una violación del plazo razonable. Finalmente, tiene que tomarse en cuenta lo que se conoce como la situación jurídica la situación jurídica del interesado a la luz de esa demora, y esto es un estándar reciente de la Corte Interamericana que ha dicho, además de estas tres cosas, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, para determinar una violación en el plazo razonable hay que tomar en cuenta cómo esta demora impacta o no en la situación jurídica del justiciable. Si yo, por ejemplo, soy millonaria y tengo un proceso de, no sé, de que me quitaran mi casa, una incautación de mi casa, pero yo tengo 50,000 bienes más, tengo muchos departamentos, tengo muchas cuentas, en realidad sí hay una violación del plazo razonable porque no me resuelven la situación jurídica de si me van o no me van a quitar mi casa, pero no hay un impacto grave porque yo tengo mis otros bienes, no causa un impacto tan grave en mi situación jurídica. Hay otras cuestiones que sí pueden causar un impacto grave, por ejemplo, imaginémonos en el caso de un juicio de paternidad donde durante 18 años no se determinara si el niño tal es hijo de determinada persona. Esa demora sí causa un impacto grave en la situación jurídica de uno de los justiciables y sería una carga más a la determinación de la violación del principio de plazo razonable que decantaría en una violación del debido proceso. Entonces, al respecto de esto hay algunos casos, por ejemplo, en las demoras de la tramitación en general de casos de tipo penal, los casos de Ecuador de Tibia, Costa Calderón y Suárez Rosero son ilustrativos de establecer la demora injustificada por parte de los órganos de justicia. En los casos de las masacres se puede hablar de la complejidad del asunto. En casos que tienen que ver con derecho de familia, también se ha hablado de esto, de la situación jurídica de los justiciables. Yo les he dejado ahí en las diapositivas algunos, y si quieren a través del Jorge Luis les puedo pasar la presentación después para que ustedes hagan uso de estas diapositivas. Entonces, esta es la primera parte del artículo 8 de la Convención Americana que habla de las garantías judiciales. Ahora nos vamos a referir a la segunda parte, que es el artículo 8.2. Y como estamos casi sobre el tiempo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. La diferencia entre el artículo 8.1 y el 8.2 es que, como vimos, el 8.1 de alguna manera nos dibuja la cancha de cuáles van a ser las reglas de juego en las cuales un proceso de cualquier naturaleza tiene que moverse. Por otro lado, el 8.2 lo que nos da es una lista ya numerada, si ustedes quieren, en el contexto de un proceso, cuando ya estamos en un proceso de tales y tales características, cuáles son estas garantías mínimas a las cuales una persona debería acceder para que efectivamente pueda defenderse de manera adecuada y para que pueda tutelar sus derechos frente al Estado. Entonces, sabemos que hay algunas garantías, voy a tratar de hacer súper rápido esto. El artículo 8.2 nos establece una lista de varias garantías cuyo alcance y sentido han sido esbozados y desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ser presumido inocente hasta que no se demuestre lo contrario. El deber de poder practicar pruebas, el derecho de poder presentar testigos, presentar peritos, la pertinencia de determinados grupos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos es, con respecto al principio de presunción de inocencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Este principio de presunción de inocencia, del cual se ha hablado mucho últimamente gracias a los casos mediáticos, y que yo creo que muchas veces la gente, la ciudadanía en general no lo entiende, pasa por el derecho que tenemos todos a que no se nos presuma culpables, si no es después de una condena donde, en base a argumentos de hecho y de derecho, esta presunción haya sido desbaratada. Y yo creo que esto causa un poco de rechazo o choque dependiendo de quién sea el procesado. Cuando el procesado es una persona de alto perfil público, que pertenece a un gobierno que no nos es simpático, nos choca que tenga una presunción de inocencia, porque al menos en la opinión pública ya está como previamente condenado. Y cuando se asume la defensa de estos casos y cuando el abogado que asume la defensa de estos casos dice, en realidad, así no nos caiga esta persona tiene derecho a ser presumido inocente, hay una suerte de rechazo porque no se entiende que una cosa es la percepción pública en el ámbito de lo político y otra cosa es lo que tiene que ocurrir en el marco de un proceso. En el marco de un proceso lo que tiene que pasar es que se supone que la persona es inocente,
independientemente de lo que digan los medios, de sus filiaciones políticas, etcétera, etcétera, y que a partir del análisis de las pruebas que se presentan y de los hechos a la luz del derecho, se tendrá que desbaratar este principio de presunción de inocencia. ¿En qué casos, en qué tipo de casos la Corte Interamericana ha hablado de este principio de presunción de inocencia? Por ejemplo, en situaciones, hay un caso que se llama Segarra Marín contra Perú, que es muy bueno porque básicamente esgrime o trata de casi todas las garantías que hemos visto y que vamos a ver aquí. Y ese caso es interesante porque dice, la presunción de inocencia no se desbarata, por ejemplo, con los meros testimonios de otros implicados en el proceso. Y esto a mí me hacía mucho ruido, por ejemplo, en los procesos que se dieron en el caso este de Arroz Verde, acuérdense ustedes, donde una de las pruebas madre era el testimonio por cooperación eficaz de una de las procesadas. Y esto era básicamente el argumento fundamental que se utilizó para condenar al resto de personas. Pues en realidad sí, podría ser una prueba más a analizarse en este cúmulo de pruebas, pero no podía ni tenía que ser la mejor. Otra cuestión del principio de presunción de inocencia que me parece importante resaltar a la luz de los hechos que están pasando ahora en Ecuador es cuál es el rol de las autoridades públicas a la hora de garantizar este principio de presunción de inocencia. Lo que ha dicho la Corte Interamericana en varios casos es que muchas veces las autoridades públicas en el contexto de sus discursos a la opinión pública, que lo tienen que hacer, pueden violar el principio de presunción de inocencia cuando emiten criterios anticipados con respecto a cómo tendría que resolverse la cuestión. Acordémonos, por ejemplo, durante la época del presidente Correa, en el contexto de sus sabatinas, él tenía la muy mala costumbre de referirse a procesos penales en curso y él ya daba dictando la sentencia, básicamente. Decía, yo creo que fulanito es culpable y espero que los jueces actúen de tal manera. Entonces, en realidad lo que había ahí era una condena anticipada por parte del más alto funcionario del Estado, que además afectaba la independencia de los jueces. Esto, ha dicho la Corte Interamericana, viola el principio de presunción de inocencia. ¿De qué otra forma se viola el principio de presunción de inocencia? Mediante ciertas acciones de medios de comunicación. En los casos contra Perú, el caso Lori Berenson, Castillo Páez, Castillo Petruzzi, todos estos casos que eran contra personas que se presumían que habían sido parte o eran parte de Sendero Luminoso, el gobierno de Perú tenía la costumbre de atraparlos, y cuando ya les detenía, les exhibía frente a los medios de comunicación en rueda de prensa en jaulas y con trajes a rayas como dibujo animado, como es un preso en un dibujo animado. Y entonces, en estos casos, si bien no estamos frente a una condena en realidad, estamos frente a hechos que de alguna manera forzan la opinión pública hacia condenar previamente a la persona. No se trata en realidad de acciones judiciales propiamente dichas, pero sí de acciones que de alguna manera afectan la opinión pública con respecto a la inocencia de una persona o su culpabilidad, y esto también podría afectar o poner cierta presión en los jueces para que decidan de cierta manera. La otra cuestión importante con respecto al principio de presunción de inocencia tiene que ver con la prisión preventiva. Y esto se refiere a cómo muchas veces la prisión preventiva termina siendo un mecanismo de condena anticipada cuando ésta se vuelve demasiado larga o extensa. Los casos contra Perú de Suárez Rosero, Tibi y Acosta Calderón, por ejemplo, dan cuenta de situaciones de detención preventiva donde estas personas permanecían en esta situación de prisión preventiva por 7 u 8 años por delitos que usualmente estaban calificados con 3 años de prisión. Y lo que le ha dicho la Corte Interamericana es que estas prisiones preventivas extensas de facto se constituyen como una anticipación de la pena sin que medie todavía una fórmula de juicio, y eso de facto constituye una violación a las garantías del debido proceso. Luego tenemos el derecho a la defensa. ¿En qué consiste el derecho a la defensa? Y esto tiene un montón de aristas. Primeramente, pasa por el derecho a contar con un abogado. Ya vamos a hablar del intérprete que está ahí primero, pero quiero referirme primero al derecho al abogado. Esto tiene al menos 3 cuestiones. El derecho a elegir un abogado, es decir, que no te pueden imponer el abogado que te va a defender. En segundo lugar, de que en caso de que no se cuente con un abogado, tiene que dotarse de una defensa pública gratuita. En un caso, ahorita se me fue el nombre del caso, pero hay un caso de la Corte Interamericana donde la víctima había sido asistida por un defensor público que había hecho un trabajo muy malo y que decantó en la condena injusta de esta persona.
Y la Corte decía, sí es responsabilidad del Estado, porque si es que la posibilidad de defenderse de esta persona depende de la existencia de un defensor público y ese defensor público hace mal su trabajo, básicamente es una suerte de indefensión de facto con respecto a estas personas y en ese caso también establece la Corte el estándar de que el trabajo desprolijo o negligente de un defensor público que termina afectando los derechos de un procesado son hechos que generan responsabilidad internacional atribuible al Estado. Luego, el tema del intérprete está condicionado a la calidad de la persona que está procesada, si es alguien que es extranjero y no habla el idioma o una persona indígena que no conoce el castellano, tiene derecho a un intérprete para que pueda entender los cargos de los que se le acusa, las normas bajo las cuales se le va a procesar y las cuestiones que van sucediendo en el marco del proceso. Luego tenemos el derecho a tener y contar con el tiempo y medios adecuados para la defensa. Y aquí han habido algunos casos donde, por ejemplo, la Corte Interamericana ha dicho que el mero acceso, por ejemplo, al expediente no es garantía suficiente de este derecho si es que no se tomen en cuenta las complejidades del asunto a la hora de dotar el tiempo adecuado a las defensas técnicas para preparar su defensa. Entonces, por ejemplo, en los casos contra Perú, en estos casos contra los integrantes de Sendero Luminoso que yo les contaba hace un ratito, a los abogados se les permitía acceder a expedientes súper extensos, como 24 horas, 48 horas antes de la audiencia, incluso a veces minutos antes de la audiencia. Entonces, sí, técnicamente les dieron acceso al expediente, técnicamente les dieron los medios adecuados para la defensa, pero en la práctica esto no se garantizaba porque la naturaleza del proceso, la amplitud del expediente versus el tiempo que se les daba para analizar estas pruebas no era el adecuado. Entonces, esto especialmente hay que tomar en cuenta para aquellos de ustedes que practican derecho penal, especialmente si es que les permiten el acceso al expediente. Fiscalía a veces pone unos pretextos medio extraños para no dejarte acceder al expediente, te dicen que no está todavía foliado, que no están todavía las copias, y esto sí puede afectar el derecho de los procesados a defenderse, porque en realidad lo que está pasando es que no te dan acceso a la revisión de documentos que pueden ser fundamentales para ejercer tu defensa. En cuanto a las pruebas, no solo es el hecho de presentar pruebas, lo que está contenido en la garantía del artículo 8.2, presentar pruebas, presentar documentos, presentar peritos, presentar testigos, sino que pasa por el deber que tienen las autoridades del Poder Judicial de analizar y de incorporar estas pruebas en el análisis de sus sentencias. Muchas veces sucede que se presenta una cantidad X de pruebas, de testigos, de peritajes, etcétera, etcétera. Y el momento que el juez emite su sentencia, no hace referencia a ninguno de estos. O hace referencia a solo los instrumentos probatorios presentados por la Fiscalía, por ejemplo. Ahí tenemos una violación al derecho de presentar pruebas, porque si bien se permitió presentar, si bien están en el expediente, si el juez no las toma en cuenta, en realidad es como si no se hubieran presentado. Entonces, la garantía tiene dos dimensiones. La primera, efectivamente, poder practicar estas pruebas y, en segundo lugar, que se tomen en cuenta, que se analicen de alguna manera el momento que el juez emite su sentencia. El derecho de no declarar contra uno mismo, el principio de non bis in idem, que quiere decir que no se puede juzgar dos veces a una persona por la misma causa. El derecho a la asistencia consular, que esto obviamente no es para todas las personas, sino para aquellas que fueran extranjeras. Esta es una garantía especial, digamos, para procesados con una condición particular, su condición de extranjeros, pero en el caso de extranjeros que fueran procesados, sí constituye una violación a las garantías del debido proceso no dotarles de esta asistencia consular, que pasa simplemente por el deber del Estado que detiene al extranjero de llamar y comunicar a la embajada del país donde esta persona es nacional y decirle, le estamos procesando a esta persona, venga y usted vea que lo estamos haciendo, digamos, de manera adecuada. Y finalmente, el derecho de apelación y este principio doble conforme. El derecho de apelación es parte de las garantías del debido proceso y tiene algunas dimensiones que vale la pena resaltar. Lo primero y más obvio sería que en casi todos los procesos, salvo situaciones excepcionales, tiene que haber la posibilidad de revisión judicial por parte de un tribunal superior de una sentencia emitida por jueces de primera y segunda instancia. Tiene que haber esta posibilidad de doble conforme, de revisión.
cómo se ejerce este derecho. No es solo la posibilidad de apelar, de presentar tu apelación, sino que el juez superior efectivamente haga un análisis profundo en el ámbito de sus competencias de lo que el recurrente imputa como una mala decisión judicial o los derechos que han sido vulnerados. Obviamente, en ciertas instancias no es posible analizar absolutamente todos los ámbitos del proceso. Por ejemplo, en casación no se puede volver a analizar las pruebas. Esto no viola necesariamente el principio de apelación o de revisión judicial, pero sí se violaría este principio cuando los argumentos sobre la casación o los requerimientos de la casación no fueran adecuadamente observados por el juez de casación. Lo mismo con respecto a la acción extraordinaria de protección, donde no se puede revisar necesariamente las cuestiones de hecho que llevan a la acción de protección, pero sí tiene que revisar por parte de la Corte Constitucional que se cumplan los requerimientos para acceder a esta acción. Listo. Y a efectos del tiempo, les voy a quedar debiendo por esta vez el tema del debido proceso en materia penal porque es súper largo. Yo les agradezco por su atención y creo que me toca cederle la palabra a la Belén para que me haga el interrogatorio. Y yo te voy a hacer el contrainterrogatorio luego. Me parece muy bien. Ese es el mejor. Belén, bienvenida. Qué gusto. Solo respete mi presunción de inocencia, por favor. Vamos a intentarlo. Belén, bienvenida. Gracias, Jorge Luis. Gracias, Lolo. En primer lugar, buenas noches con todas y con todos. Quiero primero agradecerte, Jorge Luis, por la invitación y a ti, Lolo, también por tus generosas palabras en primer lugar, porque para mí es un honor compartir con ustedes este espacio y estas reflexiones con una colega a la que respeto y admiro mucho. Lolo, quiero agradecerte por esta exposición tan ilustrativa y condensada en una cápsula de alrededor de 33 años de jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre este tema. Realmente creo que has mencionado lo esencial. Obviamente hay algunas cuestiones importantes que acabas de mencionar sobre el debido proceso penal que ameritan otro espacio de discusión completamente porque en verdad es un tema sobre el que hay mucho por decir. Yo quiero reflexionar un poco sobre algunos de los estándares que tú acabas de mencionar, porque es probablemente muy común que quienes no han tenido la cercanía con el sistema interamericano, tal vez lo vean como una cuestión muy lejana o como comúnmente nos dicen a veces, incluso en la Facultad de Derecho, que el área de los derechos humanos es por poco y un romanticismo y no es aplicable. Y la verdad es que no es así. Lo que tú nos acabas de mencionar obviamente demuestra que son garantías que están aterrizadas en el día a día de no solamente los abogados litigantes a nivel jurisdiccional, sino como bien mencionaste, en todo tipo de procesos en los que se determinen derechos. Y yo justo quería detenerme en algunos puntos que tú tocaste que han sido indispensables para que el Ecuador haga en su momento reformas al interno y tengamos algunas de las normas procesales o de las garantías reconocidas que tenemos ahora. Tú mencionaste, por ejemplo, los casos de Tibi, de Suárez Rosero y de Acosta Calderón al referirte a la prisión preventiva. Y esos pronunciamientos en contra del Ecuador, en conjunto con algunos otros que demostraron que había una mala práctica en el Ecuador con relación a la prisión preventiva y que se le aplicaba como una pena anticipada, derivaron en que en la Constitución del 98 primero y después en la del 2008 se pongan límites desde ya la Constitución a la prisión preventiva. Otro ejemplo que se me viene a la mente sobre los estándares que mencionaste y cómo eso ha influido de manera positiva a lo interno es el tema de cómo los medios inciden en la presunción de inocencia. Bueno, esto un poco a medias y es justo a lo que quiero llegar, pero al menos, por ejemplo, a pesar de los muchos cuestionamientos desde el punto de vista de libertad de expresión a la ley de comunicación, una de las regulaciones que a mí me parecieron un avance de esa ley era precisamente que los medios ya no podían mostrar la cara de las personas que todavía no han sido condenadas o referirse a los nombres completos, etc. Pero pareciera también que en otros escenarios
no hemos aprendido la lección a pesar de que nos han jalado las orejas a nivel internacional en varias ocasiones. Y justo es a esos casos a los que me quiero referir y saber qué piensas. Uno de ellos es el tema de el cese de los jueces y conjueces de la Corte Nacional en el 2019. Tú te referiste durante tu intervención a cómo ha sido vigilado y a la importancia del escrutinio en el concurso para garantizar una independencia, pero pasando o retrocediendo unos pasos en el tiempo, está justamente el cese vía resolución. Entonces, quisiera saber sobre ese aspecto, ¿qué garantías consideras tú que pudieron haberse vulnerado o no? ¿Voy contestando? Sí, dale. Por favor, puedes dejar de compartir la pantalla, Lolo, y creo que sí, es un diálogo. Estás sin audio ahorita. Estás compartiéndonos unas lindas. Estás sin audio. A ver. Solamente a ver, déjame ver si te ayudo desde acá. Ya. Ahí fue. Ya dejaste de compartir. ¿Perdiste tu audio tal vez? Sí me están escuchando, ¿verdad? Ya, Belén. perfecto. Es que no me permitía quitar el mute. Hoy mi computadora me quedó pésimo, así voy. No te ahorita preocupes. voy a botar en la basura. Acabo de descubrir, gracias a ti, que yo puedo ayudarte y quitarte tu pantalla por cuando soy el anfitrión de la reunión. Claro, por algo es anfitrión, pues. Sí, pero Ya, no sabía, mira. Bueno, dale. A ver, dos cosas. A ver, la Belén me preguntaba dos cosas. Lo primero es con respecto a aparentes cambios, al menos reformas legislativas que serían como consecuencia de esta jurisprudencia de la Corte Interamericana y que en principio podríamos decir han mejorado la situación. Y Belén se refirió al tema de la prisión preventiva. En realidad, los casos Pibi, Suárez Rosero y Acosta Calderón son casos bastante emblemáticos en el sentido de que eran personas que eran mantenidas durante 6, 7 años en prisión preventiva, lo cual excede cualquier cuestión de plazo razonable. Esto era un poco por cómo funcionaba el proceso penal antes de la reforma de finales de la década de los 90, y un poco se esperaba que con las reformas, como decía la Belén, desde 98 en adelante, también pasando por la reforma del Código Orgánico Integral Penal en 2014, haya un uso más mesurado y responsable por parte de los jueces de la prisión preventiva. Supuestamente la prisión preventiva es una medida excepcional que tiene que aplicarse solo cuando hay un riesgo eminente de fuga y donde los arraigos no hubieran sido comprobados. Desafortunadamente, y a pesar de estas reformas a las que hacía referencia Belén, yo tengo una crítica, y es que en la práctica, la prisión preventiva en Ecuador sigue utilizándose de manera abusiva y desproporcional. Los jueces parece que por default creen que tienen que siempre aplicar prisión preventiva. Y lo hemos visto en algunos casos mediáticos recientes. Hay un procesado que generalmente es un procesado que nos cae mal políticamente, que es una persona que nos es ingrata. Entonces, ni bien le detienen, todo el mundo quiere que le den prisión preventiva. Cuando a veces ni siquiera existe un riesgo real de fuga, cuando demuestran arraigos con papeles. Y los jueces dictan prisión preventiva sin hacer un análisis racional y motivado de la existencia real de una situación que ponga en peligro la asistencia de esa persona al proceso. No hay riesgo de fuga. El riesgo de fuga, desafortunadamente, si ustedes leen las resoluciones de prisión preventiva, a veces son meros supuestos, a veces son suposiciones que parten de cuestiones que no tienen nada que ver con la posibilidad real de la persona de escaparse. Por ejemplo, en el caso del alcalde Yunda, recientemente en este proceso que está en curso ahora,
el fiscal trataba de pedir la prisión preventiva. Afortunadamente no le dieron, pero era descabellado esto, porque decía que el señor tiene plata y que se puede ir. Y en realidad tener plata por sí mismo no es una garantía, no es una prueba de que te vas a fugar. En otro caso, se hacía referencia al riesgo de fuga o al peligro de fuga porque una persona pertenecía a X partido político o a X grupo, no sé, de un grupo delincuencial. Eso en sí mismo, ha dicho la Corte Interamericana, no determina peligrosidad o peligro de fuga. Entonces, un poco yo, si bien las reformas legislativas siempre son bienvenidas, cuando en la práctica los jueces todavía no entienden que la prisión preventiva es una medida excepcional y la aplican como regla general, estamos nuevamente ante un escenario que viola las garantías, la garantía de la presunción de inocencia y que además está muy relacionada con la falta de independencia de los jueces. En procesos mediáticos recientes hemos visto que jueces que se han atrevido a otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva son inmediatamente investigados por la fiscal. Entonces, esto es una grave vulneración a la independencia judicial, porque en adelante lo que va a pasar es que el resto de jueces van a decir, ah, no, si es que a mí me van a procesar penalmente por no activar la prisión preventiva, por no darle el carácter excepcional que tiene, yo prefiero darles la prisión preventiva y me salvo yo. Entonces tenemos este otro problema de cómo son tratados los jueces que en casos particularmente mediáticos, se atreven a no dar prisión preventiva. Y hay toda esta presión social y mediática de que tiene que dar prisión preventiva, acompañado por una desinformación grave por parte de los medios de comunicación, que muchas veces no hacen sus deberes en cuanto a averiguar cuál mismo es la consecuencia de otorgar medidas alternativas. Hay veces que el medio de comunicación dice, fulanito sale libre. No, no salió libre sin siquiera le han juzgado. Lo que le dieron es una medida alternativa, a la prisión preventiva que no determina ni incide en la determinación de su culpabilidad o inocencia. Pero la noticia ya fue presentada de una manera que un consumidor de noticias común dirá, no, pues ya le declararon inocente, ¿qué le pasa a esta jueza? Y los jueces tienen esta presión. Y yo creo que en algún momento la Corte Interamericana se verá enfrentada a un caso donde tendrá que analizar por parte o con respecto al Ecuador cómo se está aplicando de manera abusiva la prisión preventiva a pesar de estas reformas que nos mencionó Belén. Ahora, el tema de los medios de comunicación a mí me causa mucho conflicto porque ustedes saben también una de mis líneas especiales de interés es la cuestión de libertad de expresión y soy muy defensora de la facultad que tienen los medios de comunicación para informar sobre asuntos de interés público. Pero este derecho a la libertad de expresión siempre puede ser limitado y balanceado frente a otros bienes jurídicos igualmente protegidos, como es el derecho a la honra y este derecho a la presunción de inocencia. Los medios de comunicación, nuevamente, voy a criticarles un poco en esta parte de la exposición. Los medios de comunicación muchas veces, un poco por tener rating, aprovechan de este sensacionalismo mediante el cual violan este derecho a la presunción de inocencia de facto. En el caso que estamos llevando ahora con la doctora María del Mar Gallegos, el caso de la Linda Guamán, por ejemplo, si ustedes solo ven las noticias, ustedes van a pensar que ella es del diablo con 100,000 cachos y que incurrió efectivamente en actos de corrupción. Porque los medios de comunicación, además de que exponen y exhiben a las personas antes de ser condenadas, lo hacen de una manera muchas veces sesgada hacia mover a la opinión pública a pensar determinada cosa con respecto a esa persona. Entonces, no solo que le exponen la cara, el nombre, es chistoso porque en este caso que les digo, salen en los medios de comunicación y dicen la doctora Linda G., coordinadora de la Secretaría de Salud del municipio. O sea, ¿cuántas doctoras Lindas G son coordinadoras de la Secretaría? Pues solo uno, entonces ya le están revelando la identidad. Entonces, si bien yo soy anti o me opongo a que existan restricciones legales desde a la prensa en demasía o que existan sanciones desde el Estado hacia la prensa, porque ya los 10 años de Correa demuestran que hay un ejercicio abusivo también de esas sanciones, sí soy muy enfática y muy insistente en la necesidad de que los medios de comunicación asuman con responsabilidad sus funciones, y esto pasa por respetar la presunción de inocencia de los procesados y 2, informarse mínimamente de qué van las noticias que están publicando. Si tú vas a publicar una noticia que tiene que ver con un proceso penal, por lo menos entiende la figura, entiende en qué etapa del proceso está, entiende cuáles son las consecuencias para que la opinión pública, para no generar una suerte de pánico en la opinión pública que luego pueda afectar la independencia del juez a la hora de juzgar. La Belencita... Una pausa, porque justo quería llevarte a hablar de libertad de expresión porque sé
sé cuánto Me te buscas. apasiona el tema. Ajá. Entonces, justo con relación a esto de los medios, queda claro cuál debería ser la actuación diligente de los medios. Y ahora quiero también tocar algo que también mencionaste en la presentación, que es lo relacionado con la responsabilidad de los funcionarios públicos y cómo estas declaraciones podrían ser vulneratorias también de la presunción de inocencia y qué tensión tiene esto con la libertad de expresión, que es algo que la Corte ha dicho y ha desarrollado. Sí, esta es una línea jurisprudencial súper interesante de la Corte y que se desarrolla a partir de algunos casos contra Venezuela en el contexto de estos aló presidente, que era el equivalente al enlace ciudadano de Chávez. En estos espacios, al igual que Correa, el presidente Chávez hablaba de todo un poco, porque en 4 horas ya tienes que hablar así por prácticamente de lo que desayunaste. Entonces, él empezaba también, espérenme, sí, espérenme un segundito. No te apagues el video, Lolo. Ahí tal vez. Ya, perfecto, justo me entró una llamada. Entonces, Otra vez ¿cuál era el problema con esto? O sea, ¿cuál es la tensión de la cual habla Belén y que creo que vale la pena discutir? Por un lado, tenemos algo que es cierto y es que los funcionarios públicos tienen una obligación reforzada de informar a la ciudadanía del acontecer nacional, de asuntos de interés público. Ahora, lo que ha dicho la Corte Interamericana, en varios casos, estoy pensando, me parece que estos son los casos Peroso y Ríos contra Venezuela, y también me parece que en Reverón Trujillo se hablaba de esto. Decía la Corte, si bien los altos funcionarios públicos tienen un deber de informar a la ciudadanía, no se debe abusar de ese deber creando situaciones que pudieran de alguna manera manipular a la opinión pública a favor de una postura con respecto a un caso concreto o no. Dicho en otras palabras, hay un límite a lo que un funcionario público puede decir. Los funcionarios públicos sí gozan, por supuesto, como todo el mundo, de un derecho a libertad de expresión, pero ese derecho a libertad de expresión tiene que estar medido o regulado tomando en cuenta este tipo de cargos y la capacidad de difusión que tiene el mensaje de un funcionario público. O sea, no es lo mismo que yo diga en mi cuenta de Twitter, fulanito de tal es culpable de algo y voy a tener un X alcance, a que lo diga, por ejemplo, el presidente en un aló presidente o un enlace ciudadano, donde tiene un alcance mucho mayor. Y ese alcance mayor puede incidir en la percepción de la culpabilidad o inocencia de un procesado frente a la opinión pública, tacharle y condenarle de delincuente antes de ser enjuiciado frente a la opinión pública, y también puede al juez generarle temores con respecto a posibles retaliaciones y decir en contra de lo que está diciendo el presidente en su cadena nacional. Esto por un lado. Por otro lado, y si queremos aterrizar este problema a lo que está pasando ahora en Ecuador, me parece que tenemos que ser muy críticos con cómo Fiscalía está ejerciendo su facultad de informar a la ciudadanía. Fiscalía, a mi criterio, desde hace algún tiempo viene impulsando un mecanismo de comunicación a la ciudadanía que, por su forma, viola el principio de presunción de inocencia y además viola la intimidad de las personas que son procesadas, a partir de unas formas sensacionalistas y amarillistas que en realidad no se compadecen, creo yo, con lo que requiere un procesado. El procesado nos puede caer mal, pero es un ser humano cuyos derechos y garantías están protegidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Analicemos un poco qué es lo que hace Fiscalía. Cuando Fiscalía hace los famosos allanamientos, que yo soy muy crítica, o sea, entiendo la necesidad del allanamiento, pero lo que no entiendo es cuál es la necesidad de, a las 4 de la mañana, hacer un allanamiento, cuando sabes que la persona está durmiendo y en pijama y su esposa y sus hijos están durmiendo y en pijama, y a mí eso me aterroriza porque solo pienso qué pasaría conmigo si es que entran policías a las 4 de la mañana y me sacan en pijama, despeinada y me sacan así en cámaras, me puedo morir. Pero eso se hace con personas que probablemente no son de nuestro agrado, probablemente no nos simpatizan, pero son seres humanos. Y estos seres humanos son expuestos de la forma más humillante a la opinión pública.
le sacan en pijama, sacan cómo son sus casas. Luego, si tienes un cuadro, lo que pasó con el Contralor Celi hace pocas semanas, tenía 3 cuadros que eran como unos cuadros abstractos de desnudos, ya hubo todo un comentario, ah, no, tiene cuadros de yuchas. Cuando hubo el allanamiento en la casa de Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, los policías que entraron a hacer el allanamiento, y esto ya a mí me pareció el colmo y lo más terrible, sacaban fotos de las cosas que iban encontrando. Su ropa interior, encontraron incluso un vibrador de ella y lo subieron a redes sociales. Imagínense lo grave y lo terrible que es con la imagen y con la intimidad de las personas. Entonces, esto por un lado. Y segundo, la otra cosa que a mí me parece nefasta y que tengo que mencionarlo es la comunicación en redes sociales de Fiscalía. Yo estoy muy a favor de que se informe a la ciudadanía con la mayor transparencia posible, pero esa transparencia exige que no haya que llevar a la opinión pública hacia pensar una cosa u otra con respecto a los procesados. Fiscalía tiende a sacar estos tweets donde de alguna manera ya empieza a sugerir que son culpables, que ya se ha demostrado, que tenemos tantas pruebas, y quienes estamos en esos procesos sabemos primeramente que no fue así. Y segundo, nos damos cuenta que hay una intención clara de Fiscalía de manipular la opinión pública hacia condenar prematura y anticipadamente a estas personas. Eso viola el principio de presunción de inocencia y el efecto que eso tiene en las personas. Ustedes saben, yo no soy penalista, yo no había estado involucrada nunca en estos procesos, salvo como veeduría, pero en el caso de la Linda Guamán sí me involucré. Y otra cosa es ver los efectos en la vida de un procesado de esto, lo que implica que una persona salga a la calle y alguien que vio las noticias le grite ladrón en plena calle. O le grite ojalá te vayas a la cárcel en plena calle. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio irresponsable de la información por parte de los medios y por parte de Fiscalía. ¿Y cómo le devolvemos eso? Si Linda Guamán, yo estoy segura, se va a declarar inocente más adelante, ¿cómo le restituimos estas violaciones a su honra que en realidad ya no se puede retrotraer? Lo que ya se dijo en la prensa ya se dijo. De acuerdo, y en ese sentido creo que hay un camino súper importante por parte de los medios de entender su rol y de autorregularse, porque creo que la cuestión no pasa por imponer regulaciones y leyes que limiten y restrinjan de manera desproporcionada la libertad de expresión como ya hemos vivido. Lolo, yo te agradezco mucho por estas reflexiones. Ahora le paso la palabra a Jorge Luis, que creo que también te va a contrainterrogar. A contrainterrogar. No, mi querida Lolo. Estamos ya casi terminando. No quiero cerrar, sin embargo, sin hacerte una pregunta. Este es un programa, como todos los que yo hago y todos los espacios que yo comparto en mi vida académica, que está especialmente dedicado a los estudiantes de Derecho, ¿sí? No solamente a los abogados. A mí me interesa mucho llegar a los estudiantes de Derecho en los problemas del proceso, que es el grupo que tú conoces que tengo en Facebook. Más o menos la mitad del grupo son estudiantes de Derecho, ¿no? Y entonces, oye, has hablado sobre el debido proceso, has hablado mucho sobre los estándares en relación con diversas garantías que se desprenden de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero yo te voy a hacer una pregunta bien simple. Quisiera que les digas a los estudiantes de Derecho, y cuando digo estudiantes de Derecho me refiero a los del pregrado, ¿sí? ¿Para qué les sirve al estudiante de Derecho leer la jurisprudencia, y al abogado también, por último, leer la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Tú que eres realmente experta en eso, de hace mucho tiempo te vengo siguiendo en eso, ¿no? Siempre he querido hacerle esta pregunta a alguien experto. A ver, parece una pregunta trivial, pero te cuento algo. Cuando yo estudié en el pregrado, nunca me hablaron siquiera de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? En la maestría en la Universidad Andina, casi en el último módulo, vino la Dani Salazar a ilustrarnos un poco sobre lo que era la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el sistema de protección interamericano, ¿no? Oye, pero en los pregrados hasta hace no muchos años, te digo, eso era materia que prácticamente no existía en muchas universidades, sobre todo públicas del Ecuador, ¿no? Entonces, ¿para qué le sirve al estudiante de Derecho leer la jurisprudencia de la Corte, Lolo?
Yo creo que cuando, incluso en mi generación, la Belén es unas cuantas generaciones menor a mí, pero yo creo que hasta mi generación incluso el tema de derechos humanos era visto como una suerte de metaderecho, digamos. No era en realidad derecho, no se le consideraba derecho. Y yo me acuerdo la reacción de mi papá cuando yo le dije que me iba a especializar en derechos humanos. Me acuerdo que se puso furioso y me dijo, te pagué 6 años para que vayas a, no sé, a divagar, vayas a tratar de hacer algo que en realidad no se aplica. Y yo siempre digo, he sido muy bendecida porque en realidad nunca me ha faltado trabajo y he podido trabajar en lo que yo amo, que es esto. Yo disfruto mucho promover y educar, sobre todo en derechos humanos. Y creo que hay una diferencia, por ejemplo, yo creo que la generación de la Belén ya sintió esta diferencia precisamente porque ya eran personas de mi generación que entraban a dar cátedra en universidades y lo iban incorporando no solo como materias independientes, sino como parte de otras materias. Yo daba clases en una universidad en Quito hasta hace algunos años, y no me ponían mis materias de derechos humanos porque no eran como materias obligatorias, me ponían otras materias y yo a mis alumnos les decía, verán, yo tengo el talento de que puedo convertir cualquier clase de lo que sea en una clase de derechos humanos. Ustedes solo pónganme a prueba. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad todas las ramas del derecho están atravesadas por una o varias cuestiones de derechos humanos y por eso es importante que lo conozcamos. En el ámbito penal, que bueno, se entiende que están mucho más como relacionados con lo penal. Por ejemplo, todo este tema de la prisión preventiva, la presunción de inocencia, los plazos razonables, todo esto, creo yo, pueden fortalecer los argumentos de cualquier litigante cuando está defendiendo los intereses de su cliente. No es lo mismo, creo yo, incluso hasta en la forma e incluso hasta en cómo se ve de bonita la exposición. Cuando tú dices, el artículo tal de la 76 de la Constitución dice esto, pero si dices, y le cuentas al juez, el 76 dice esto, pero además la Corte Interamericana, cuyos estándares son obligatorios para nosotros, ya lo voy a explicar por qué, ha dicho en tales y tales casos que se ajustan perfectamente a esta situación, que usted debería resolver en tal sentido. Entonces, yo creo que en materia de alegatos, digamos, en materia de litigio, refuerza el contenido de los argumentos y alegatos de cualquier abogado. Luego, a diferencia de lo que ocurría allá por principios y mediados de los 2000, cuando yo era estudiante, en 2008, cuando se reforma la Constitución, se incorporan algunos elementos que le dan más fuerza a la jurisprudencia del sistema interamericano a nivel interno y que en realidad le vuelven no solo exigibles, sino en realidad más útil, si ustedes quieren, para todos los casos que nosotros tengamos que defender en el ejercicio profesional. El artículo 426 de la Constitución habla de la obligatoriedad de todo funcionario público de acatar lo que digan los instrumentos, la palabra es instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Qué se entiende como instrumentos? Ya lo dijo la Corte Constitucional. Le ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia, por ejemplo, 1118 CN, si me equivoco en los números, Belencita, por favor corregirásme, que es la sentencia famosa esta del matrimonio igualitario, donde, más allá de hablar del tema del matrimonio igualitario, que mi criterio es secundario, lo fuerte de esa sentencia en la Corte Constitucional es que el juez Ramiro Ávila nos aclara qué mismo es instrumento internacional. Y entre esas cosas nos dice Ramiro Ávila, las sentencias de la Corte Interamericana y sus opiniones consultivas se entienden instrumentos internacionales a la luz de la Constitución, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento a todas las autoridades públicas y además incorporados a este bloque de constitucionalidad. Traducido, quiere decir que estas opiniones consultivas, que estos estándares jurisprudenciales de la Corte aquí en Ecuador se consideran normas de rango constitucional. Entonces, a la luz de esto, creo yo, ya ni siquiera sería facultativo conocerlas. Creo que ya sería obligatorio conocerlas porque no hacerlo implicaría desconocer una parte de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Entonces, a la luz de esta obligatoriedad que ya ha sido más que reconocida y más que reforzada, creo yo que ya no solo ustedes podrían ni por darle caché a sus exposiciones, sino ya también es parte de nuestra educación, autoeducación jurídica, conocer estos otros elementos que se encuentran ya integrados a nuestro bloque constitucional. Profesora María Dolores Miño, muchas gracias por la clase. Le agradezco infinitamente. Nos ha ilustrado, yo a ti, mi querido Jorge Luis. Nos ha ilustrado mucho, has topado tantos temas, ¿no? Cómo el Estado debe garantizar la vigencia de las garantías jurisdiccionales de protección de los derechos en cualquier caso, en caso de pandemia, en caso de no pandemia, en estado de excepción, sin estado de excepción. Has hablado sobre cómo el debido proceso ni siquiera
este conjunto de garantías tan importantes, ni siquiera se suspende en casos de conflictos de guerra. Has hablado sobre el juez competente, el juez independiente, el juez imparcial. Has hecho esa necesaria diferenciación que hay que hacer entre lo que es la independencia y la imparcialidad de la justicia, ¿no? Hay muchos abogados que la desconocen realmente, la confunden, inclusive independencia con imparcialidad, la utilizan, como bien dijiste en algún momento de tu charla, de manera unida, como si se tratara de la misma cosa, y no lo son. Y bueno, has hablado del plazo razonable y de la presunción de inocencia. Gracias, en verdad, gracias por la clase. Como siempre, estoy muy honrado de haber tenido. Belén, muchas gracias también por haber aceptado venir aquí a compartir un poquito de lo que ustedes saben y en lo que están todos los días con el público de los procesalistas. Antes de darles la palabra para que hagan un saludo de despedida, solamente 2 noticias. Alguien nos ha dejado, bueno, algunos nos piden que por favor les compartas las diapositivas, pero les doy una noticia. Este programa se graba y se sube a un canal de YouTube que se llama igualito que el programa, Los Procesalistas. Ahí pueden volver a ver el programa las veces que quieran en diferido. Igual el programa se queda grabado en el muro de los problemas del proceso y ahí lo pueden ubicar. A medida que pasan los días, cada vez está más abajo en el muro y es un poquito más complicado, desde luego. Pero ahí pueden volverlo a ver. No tenemos todavía auspiciantes como para tener un equipo aquí que se dedique a mandar correos y a repartir diapositivas a la cantidad de colegas que nos las piden. Así es que esa es la alternativa para quienes las han estado pidiendo. Y la otra cosa que quería contarles es que el programa de la próxima semana de los procesalistas es otro programa internacional. Viene Camilo Quintero Jiménez, es un colega abogado colombiano, penalista, ¿sí? Hablar sobre la fase intermedia del proceso penal como límite al poder punitivo. Así de interesante va a estar Camilo Quintero Jiménez, no se lo pueden perder la próxima semana. La subsiguiente vamos a tener también un invitado internacional, viene el profesor Jordi Ferrer a lanzar su libro en los procesalistas, así es que vamos a vestirnos un poco de galas internacionales. Mi querida Belén, mi querida María Dolores, les cedo la palabra para que hagan una despedida. ¿Quién va primero, la Belén o yo? Como quieran. Bueno, yo, Jorge Luis, agradecerte como siempre. Como colega y como amigo te aprecio muchísimo y venía ya desde hace tiempo con ganas de venir a conversar aquí con ustedes. En realidad es un montón de información que tuve que hacerlo un poco express, pero me comprometo a seguirla desmenuzando en otros espacios que podamos compartir. Espero en realidad que les haya servido. Mi consejo sería, especialmente para los litigantes, que lo tengan en cuenta. Yo últimamente, como les digo, he visto el impacto de incorporar estos estándares que a veces se creen innecesarios a su litigio y a su práctica, y creo que les da buenos resultados. Entonces, les recomendaría por ahí. Y obviamente, si a mí me saben llamar a preguntar, ¿tiene algún caso donde haya pasado esto? Sí, yo les ayudo con eso. Así que a las órdenes para todos, como siempre. Agradecerle a mi querida Belén que me dio unas horitas de su noche de viernes para acompañarme en este espacio, y a todos los que también han estado con nosotros durante estas horas, les mando un abrazo, un agradecimiento y quedo a las órdenes para lo que necesiten. Lolo. Belén. Gracias, Jorge Luis. Bueno, Lolo, yo te agradezco también por esta clase magistral que nos has dado. Y a ti, Jorge Luis, un gusto nuevamente el haberte conocido en esta ocasión. Y la verdad es que felicito la iniciativa del programa Los Procesalistas, porque realmente me parece muy valioso que se pueda extender la discusión y las reflexiones sobre el derecho a personas que no necesariamente tenemos la oportunidad de conocer y con quien contactarnos en los espacios que ordinariamente frecuentamos. Entonces, realmente se va generando una red además de académicos increíble aquí, les cuento, ¿no? La siguiente invitada tiene que ser la Belén, ponla en la lista. Vamos a conversar, desde luego que sí, desde luego que sí. Muy bien, entonces, gracias a las dos, gracias a todo nuestro público.
Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos el próximo viernes con Camilo Quinteros. Hasta la próxima.